mío. Sí, porque si no... Diciendo y ustedes- haciendo, diciendo. Diciendo y haciendo, viviendo y aprendiendo. Eso me Sí. gusta. Eso sí. Eso me gusta. Uno es el nombre, otro es el eslogan. Suena bien. Bueno, Bienvenidos una vez más a otro capítulo de viviendo. Y Aprendiendo. Bueno, ¡Salud! salud. ¡Feliz Navidad! Salud, salud, salud. Por primera vez tenemos un invitado en el podcast. Así que, Sí, bienvenido, Sebas. Sebas, bienvenido. Ahora sí. Fue que Bienvenido. amaneció en la casa. Sí, ya no me sacan de aquí. Hasta en la portería me conocen. Ese es el cuento que le hice a la novia. Yo creo. Si no, yo amanecí en la casa de mi hermano. Mentira. Entonces... No, esos chistes, Sí, obvio. hombre, Esos chistes no es de que mi estás esposo. despelucado, la camisa al revés. No, es que nos pasamos tomando y hablando como hasta las 3 de la mañana. Bueno, eso Como sí si- nos es pasó, verdad, eso sí nos pasó. Ajá. Bueno, entonces... nada, Sebas, bienvenido. Él es el- Esperamos disfrutarte mucho en este podcast. Para los Sebas. que no sepan, Sebas es mi hermano, ¿verdad? Para los Ah. que no sepan, él es mi cuñado. También. Entonces, nada, bienvenidos al podcast. Estamos aquí, vamos a tomarnos algo y hablar. A tomarnos ¿verdad? alguito. Sí. Tómese alguito. Am, Ah, se nos fue el se nos tema, fue la pues, palabra. se nos fue el Vamos, tema. Se vamos, asustaron. No. A ver, este capítulo sale justo despuesito de Navidad, pero nosotros tenemos la tradición, ya lo habíamos dicho, de hacer un desayuno familiar. Uf. Y es una tradición que la tenemos ya, este fue el 11º año de la tradición. Ay, cómo pasa el tiempo. Yo me puse a ver fotos del primer desayuno familiar, lo hicimos en la casa de mi mamá, ella vivía en Wellington, ¿se acuerdan? Ujú. Y Alondra era bebecita, era chiquita. Alondra Oh, recién tendría un nacida, año, ¿no? tenía un año. Sí. Y todos estábamos más jóvenes. Yo ya me di cuenta que no crezco de la misma estatura, pero estaba más gordita. Ya crecemos y para los lados. Ajá, sí. Crecemos de una forma diferente. De verdad, feliz Navidad para todos. Feliz Sí, Navidad. feliz Que el Navidad. niño Jesús, el niño Dios, Santa Papá Claus, Papá Noel, que todos les traigan, los Reyes Magos, que les Todos, traigan prosperidad, amor, abundancia y mucha sabiduría. Sí. Los reyes no, porque toca esperar. Hasta el 7 de enero, sí. 6, 7. 7. Bueno, en enero. No En importa, enero. es mejor. Llegan conmigo. Ah. Oye, y por curiosidad, ¿a usted cómo les generó la idea de hacer un desayuno familiar o por qué surgió? ¿O Buena ¿Cómo, pregunta. cómo es esa historia? Yo no la conozco. A nosotros, cuando estábamos en el negocio de Amway, ¿te acuerdas? Había una persona que hacía los desayunos y una vez nos invitaron. Mm, Y desde ahí nos encantó la idea porque era muy bacano. Ella de Venezuela y hicieron arepas. Ese día a mí nunca se me va a olvidar. Estaba frío, invitó a todo mundo y era algo como muy, muy festivo. mm. Y desde ahí salió la idea. Esa fue como la idea, ¿no? Pero también fue una necesidad para juntar las familias. ¿Sabes qué nos pasaba? Sí, porque fue una época donde se nos hacía muy difícil dividirnos, porque ya Sí. teníamos la niña. Cuando éramos solteros solteros en el sentido de sin hijos, pues uno se dividía. Solteros sin hijos. Sí, sí, solteros sin hijos. Uno se dividía, antes nos dividíamos un rato en la casa de unos, otro rato en la casa de los otros, y a la final nosotros todos nos íbamos a pasar Navidad donde queríamos, o hacer lo que... Pero cuando nace la niña se pone muy difícil la cosa, porque todas las familias quieren estar con la más chiquita de la casa. Es que hubo una época que Ali era la más chiquita. La bebé, claro. No, y ¿sabes qué? Era eso, ¿viste? Como el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer? Y uno empieza a ver la Navidad mirando a quién hace feliz en vez de qué es lo que tú quieres hacer. Esa era la necesidad de uno. ¿Cómo hacemos para dividirnos? Y lo otro también era el tema de los regalos. Que nosotros siempre nos sentábamos y cómo hacer regalos. La familia, nosotros, gracias a Dios, es muy grande Sí. y es mucha gente. Entonces, por ende, el presupuesto tiene que ser mucho más caro. Mucho más grande. Sí, claro, más grande, ¿entiendes? Y es difícil, a veces uno no puede. Y pasa eso, que a veces no es lo que tú quieras regalar, sino lo que puedas regalar y se convierte en un dolor de cabeza. Entonces, dijimos, no, pues hagamos algo de regalo de Navidad para toda la familia. Hagamos un desayuno y los juntamos a todos, nosotros corrimos todos los gastos, los juntamos y hacemos juegos. A Vivi le encanta hacer los juegos, los entretenemos, cocinamos. Y ese regalo de Navidad para toda la familia. Y es cuando la familia está toda reunida. ¿Entiendes? Ujú. Porque todo el mundo, todos los Todos. años, la familia y los amigos cercanos esperan el desayuno porque saben que viene ese Los regalo. amigos familia Sí, Sí. ese regalo para para ellos. todos. Y Y ya ya. pues ahí no nos preocupamos de que se les va a dar material
porque pues ya uno le da cualquier pendejada, porque a la final lo que a nosotros nos gusta es compartir, estar. En el capítulo anterior hablábamos de eso, de la importancia que es para nosotros tener la persona física y poder darte un abrazo, o si estás en una dificultad, poder estar ahí para ti, como que para nosotros eso es muy importante, el poder estar presente en la vida de la familia. Porque yo a ti te puedo regalar una gift card y muchos hacemos eso, ¿no? Como que, ay, Sí. ¿qué le regalo este año? No sé, bueno, una gift card, ya, saliste de paso. Pero eso no te demuestra cuánto yo te quiero, eso no te demuestra cuánto me importas, cuánto vales para mí. Eso demuestra que tengo $50 para regalarte en una tarjeta. Entonces, como que... Sí, le es decía una a Juanca, transacción. Sí. sí, yo le decía a Juanca, es chistoso porque yo me considero el Grinch en la Navidad. Entonces él me dice, no, pero es que a ti te encanta la Navidad. Y le digo, al Grinch también, al Grinch le encanta la Navidad. El mensaje de la película, que repito, es, al Grinch no le gusta la materialidad. Ujú. Y si miras bien y le pones atención a la película, eso habla esa película, de que todo el mundo está preocupado por qué te voy a regalar material, pero no se preocupan de pasemos un rato juntos, compartamos, entendámonos, disfrutémonos. Lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar, que se pierden las memorias. Si tú no lo haces, tú pierdes esa memoria. Dejaste de compartir una memoria importante de la vida. Porque lo seguro es que todos vamos a envejecer en algún punto de la vida. Pero yo quiero envejecer y empezar a acordarme. Sí. Y nos pasa en todas las cosas de la vida. Empezamos a recordar, ay, ¿te acuerdas que fuimos a tal lado hace 2 o 3 años? Y que no sé, y eso es bonito. Entonces empiezas a perder esos pedacitos importantes. Entonces, para no perdernos momentos importantes de toda la familia, tratamos de hacer el desayuno, porque para estas épocas todo el mundo está contento, todo el mundo quiere disfrutar, reír. Sí, todos estamos... Entonces, lo bonito es hacer esa memoria de reunámonos, así sea un ratico, y disfrutémonos como seres humanos que somos. Somos seres humanos, somos de ¿cómo es que dices tú? Somos de village, ¿no? De comunidad. No somos de estar solos todo el tiempo. No somos nómadas, ¿no? No, sí. Sebas, ahorita tú eres el primer invitado y yo quiero tener una tradición de viviendo y aprendiendo, y te voy a hacer una pregunta en vivo. en el transcurso del podcast, y te voy a preguntar te la digo ahora porque a veces no es fácil tener una respuesta para que vayas pensando, y si la tienes, pues de una. ¿Qué estás viviendo y aprendiendo que te gustaría compartir con la gente, o qué te gustaría vivir y aprender en algún momento, cosas que te interesen? ¿Está bien? Te la dejo ahí. Cuando quieras la contestas, Vale. pero eso viene, porque yo sé que no es algo que a veces... La tengas ahí mismo. Ahí mismo, no sale sí. Buena inmediato. pregunta, sí, ¿Entiendes? sí, sí. Entonces, pero bueno. Nada, yo te hablé a ti hace mucho del podcast, ¿te acuerdas? Es una... Oh, sí, que estábamos hablando de la idea y los detalles y El niño Dios lo trajo de Navidad. Sí. Porque tú y yo compartimos mucho eso. Tú y yo Sí. constantemente nos estamos compartiendo videos y podcasts. Nos gusta a los dos aprender, y siempre nos estamos mandando cosas súper interesantes de todos los temas. No necesariamente, normalmente pues nos gusta el tema del ejercicio porque pues es como el hobby que compartimos juntos. Pero también hemos hablado de finanzas, de educación, de todo. Cada vez que uno ve algo Ujú. interesante, me lo compartes. Y hay muchos podcasts que me has enviado y yo como que, oh my God, eso está excelente. Entonces, yo me acuerdo de haber pensado y hablado contigo, con Vivi. ¿Cuántas veces en esta misma mismo oficina, cuarto. en este mismo cuarto, teníamos conversaciones que yo como que, oh my God, yo hubiera querido grabar esto? Sí. Sí, como que, porque es importante, y cosas que como que te salen y te fluyen. Te voy a decir por qué. Voy a poner un poquito esotéricos. Ay. Yo creo que ¿En Dios? el conocimiento es algo que tiene diferentes dimensiones, ¿verdad? Y síganme, si se enredan, me siguen. ¿Por qué? Porque, viste como hay dimensiones, digámoslo así, en la vida que estamos viviendo, vivimos, alto, bajo, profundidad, la dimensión de nuestra realidad actual. Sí. El conocimiento definitivamente, o la información, es algo que existe. Que no lo veamos no quiere decir que no existe, como el aire. Como la energía. Ujú. La energía no se ve, pero existe. El conocimiento es algo igual. El conocimiento que tú accedes o aprendes, es lo que vamos a la escuela a aprender. Ese es un conocimiento X. Ujú. ¿Verdad? Hay otro conocimiento, que un conocimiento con el que tú naces, ¿verdad? ¿Quién le enseña a un bebé a que tiene que chupar teta para sobrevivir? El papá. El papá le presta la teta. No. Muy importante. Muy Vio que sí, importante.
Cambie de tema porque ya no le dañaron la idea. No, es que es bueno porque también me gusta hablar de Dale tetas. ejemplo, sí. Continúa. Entonces, viste a ese conocimiento que es un conocimiento más como primario, como, ¿cómo se dice? Primal. Sí, Sí, primario. primario, primitivo. Primitivo, que vienes con ese conocimiento. Es un conocimiento que está programado en nuestros genes, ¿verdad? En lo mismo, en los animales. Hay cosas que uno dice, oh my God, ¿cómo hace ese animal eso y quién le enseñó? Nadie. Eso viene programado, pero es conocimiento. El ADN es conocimiento, ¿cierto? Y a medida que hemos avanzado con la tecnología, el tema del software nos ha obligado a entender cómo funciona la información y entender que es un mundo más grande que el mundo físico, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen? Mm, ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, sí. Y es muy grande. Es más, lo que sostiene el mundo físico es el mundo del conocimiento, Ujú, ¿cierto? ujú. Ejemplo, aquí donde estamos nosotros, si tú miras alrededor, todo lo que existe antes tuvo que haber existido de una manera conceptual en la cabeza de alguien, Claro. si no, no existiría. Claro. La mesa, las medidas, por eso es importante, hacen planos, bosquejos, cosas que antes de que sea una realidad, alguien tuvo que tenerlo en su cabeza, diseñarlo, lo pone en físico, lo ajusta otra vez en la información y vuelve y lo produce y así hay una mejora, ¿cierto? Entonces, cuando tú y yo tenemos acceso a conocimientos de diferentes dimensiones, que es cuando viene la espiritualidad o cuando viene el tema de la gente que consumen psychedelics, ¿cómo se dice? No sé cómo se llaman, las drogas que te llevan a diferentes estados mentales, ¿verdad? Éxtasis. Conciencia. Ujú, como Ah, los éxtasis. diferentes estados de conciencia, esa es la palabra. Todos tenemos acceso a eso, ¿entiendes? Normalmente uno accede a través de la espiritualidad, hay drogas que te cambian la realidad, Ujú. ¿verdad? Y tienes acceso a estos niveles. Cuando digo drogas no estoy hablando de Cocaína. cocaína Ujú, y sí, cosas claro. estúpidas, ¿entiendes? No. Y eso es algo que llevan muchas tradiciones Bueno, la usándolo. cocaína porque la malinterpretaron y ya la Sí, la modificaron a manipularon, un punto sí. que es estúpido, ¿no? Pero la coca, la mata de coca la Mm. usaban los antecesores de Todavía. nosotros para tener esos momentos Los de, indígenas. de No, y la luces. mastican. Para los Andes es una Ajá. necesidad. Oh, la altura, sí, Sí. sí, sí. La necesidad la masticas normal, ¿entiendes? Porque Sí. pues es una planta. Pero bueno, ya es diferente. Entonces pasa eso. Un ejemplo, cuando tú consumes, digamos, los hongos, ¿verdad? Y es más, hay teorías que dicen que eso es lo que nos lleva a nosotros a evolucionar. Tú tienes acceso a una realidad que existe, pero es dimensional diferente, es una dimensión diferente en la que tú y yo podemos, el otro estamos hablando, la que tú y yo estamos funcionando, ¿verdad? Yo te decía, el ejemplo, una hormiga, ahorita que estamos acá y pasa una hormiga, pi, 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 pi. La hormiga nos mira, ¿verdad? Y tú crees que yo entienda lo que está pasando, el concepto que estamos haciendo, lo que nosotros estamos grabando, que hay millones de personas que van a poder escuchar esto porque está en el internet y está disponible a todo el mundo, una hormiga te mira y como que, y sigue andando. Es más, ni te ve, Claro, ¿cierto? por su tamaño y mira, su dimensión. pero no te ve, Ujú. ¿cierto? ¿Por qué no te ve? Pero no sabe qué eres. No existes. Bajo su realidad, tú no existes. No Ujú, estás. ujú. Estás, pero no hay un concepto Ujú. real. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo y a medida que vamos avanzando yo creo que nos vamos a dar cuenta y esto nos va a obligar la inteligencia artificial a ver cosas que hemos estado mirando pero no vemos. ¿Tiene sentido? ¿Ves? No, me perdí, sorry. Me quedé. El estado de conciencia se fue. And left the room. Se te fue la señal. Espérate, devuélvete ese pedacito otra vez. Entonces, como la hormiga nos Ujú. mira, Ujú. pero no nos ve, hay cosas que nosotros miramos, pero no vemos. Sí. Ejemplo, y yo no soy muy del tema de cosas, yo tiendo a ser un poquito más científico, pero para mí, por tradición, en millones de años, se ha hablado de los fantasmas, espíritus, Sí. como le llames, energía, es por algo, ¿verdad? Y hay muchos videos, hay cosas que uno dice, ¿será que sí, será que no? Los extraterrestres, ¿entiendes? ¿Será sí, será que no? Hay muchas personas, muchas tradiciones, muchas culturas alrededor del mundo por cientos de años que han hablado de esto. Tú dices, ¿qué es lo que pasa? Desde mi concepto, las miramos, pero no las vemos. Ok. Ujú. ¿Se entiende? Ujú. Para mí existe, pero no sé, no la veo. No la porque puedo ver porque no Yo soy conozco. una hormiga mirando para arriba, no tengo Sí. ni idea de lo que está pasando. Es lo mismo, lo que nos pasa todo el tiempo, que alguien te llama, oh my God, te estaba pensando. O miras el teléfono, oh my God, el 1234, el número que te 11, guste, 11. ¿verdad?
o hablas con alguien y ahí mismo sale Jinx, ¿entiendes? Como que estamos hablando lo mismo. O yo estaba cantando esa misma canción, ¿cómo tú sabes? La tengo en mi cabeza. Pasa muy frecuentemente y cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Sí. Es eso, A ¿viste? mí me pasa mucho todas las anteriores. Es eso. Entonces son cosas que tú estás mirando, pero no las estás viendo, ¿verdad? Y entonces que, no sé, ustedes me dicen, más o menos que yo he podido formar y leyendo, mirando y volviéndome loco con cosas que me pongo a pensar es, el mundo físico lo entendemos porque aprendimos a manipular el mundo físico. Ejemplo, las leyes de Newton, ¿verdad? Ujú. Acción-reacción, las leyes físicas, las entendemos, Sí, ¿cierto claro. o no? Sí. Y las estamos usando para generar un mundo físico, ¿entiendes? Tenemos carros, sabemos cómo sacar energía, combustible para poder mandarla para usarla a nuestro favor, ¿verdad? Y eso nos ha obligado a entender el mundo físico, cómo lo entendemos, lo usamos y cómo lo hemos usado genera un progreso. Entonces, por eso podemos mandar un rocket, un cohete a la luna, a la Tierra, yo qué sé, ¿entiendes? Estamos en ese trabajo, pero podemos pasar, es una locura antes, Claro. eso era algo Oh, sí. impensable. A mí, ¿saben que me encanta el tema de los aviones? El volar por cientos de años era algo imposible. O sea, no es que, Sí, claro, eso es algo no es nuevo. que no sabemos cómo, es que era algo imposible. La forma en que lo pensaban era, entre más grande, más peso, menos se va a poder. Va a ser imposible volar. Y para volar, la gente miraba la naturaleza y decían, para volar necesitas hacer esto, ese movimiento. Y algo físico no lo va a poder hacer. ¿Entiendes? Mover las alas. Y un avión obviamente no hace eso. ¿Entiendes? Lo que no sabíamos. Cuando entendimos las leyes de la física, cómo funciona el tema de la aerodinámica en los aviones y todo ese tema, lo pudimos hacer a nuestra ventaja y volamos. Entonces, el conocimiento en las leyes físicas nos ha llevado hasta donde hemos estado ahora, ¿verdad? Mm. Estamos maximizando el conocimiento físico. Siempre ha habido un progreso, pero ya no es así tan grande como fue al principio. Ujú. Ahorita el avance ha sido un avance intangible, software, conocimiento, ¿cierto o no? Sí. Inteligencia, donde viene la inteligencia. Esos avances nos están obligando a nosotros a entender cómo funciona la inteligencia y a acceder a diferentes niveles de inteligencia que están a nuestra disposición que antes no sabíamos que existían. Y nos va a llevar a reorganizar nuestro propio pensamiento y nuestra propia realidad. ¿Me siguen? Wow. ¿Sí? ¿Qué está tomando? Compártanos un poquito. Inteligencia artificial hablando. Entonces, nosotros hemos hablado, con los dos he hablado de esto antes, es el tema de un ejemplo, ¿verdad? Ahorita la tecnología más cercana que antes para nosotros era una locura, pero ya va a ser una realidad, ya está pasando en muchas ciudades, los carros autónomos que se manejan solos, ¿cierto? Sí. Y al principio como que, oh my God, no, eso es una locura, yo no me voy a subir en un carro que no vaya a manejar nadie, me da miedo, no sé qué, esto, lo otro. Era como algo novedoso en su momento. Es una realidad, está pasando. Y yo estoy muy de acuerdo que pase. Yo sé que hay gente que no, yo estoy muy contento. Claro, porque eso da avance. O sea, eso quiere decir que estamos avanzando. Y mucha gente tiene Y si miedo no porque dicen, estaríamos no, todavía con carrozas dicen, y caballos. yo me voy a subir Sí, a eso un es verdad. carro que yo no sé qué va a pasar con ese carro. ¿Entiendes? O yo no lo controlo y un accidente y cuando se muera la gente. Y luego no hay accidentes ahorita igual. Yo Sí, personalmente... me da más miedo manejar con alguien. Sí, Claro. 100%. Yo no sé si ustedes no han visto, el otro día vi un video de un estudio que hicieron en Japón y es cómo se genera el tráfico. ¿No has visto que a veces uno va en la autopista y se forma un tráfico horrible y tú llegas y no hay nada? Oh, sí, O sí, sea, sí. pero ¿cómo se arma el tráfico? Como que hay tanto tráfico y no hay nada. ¿Qué pasó? Algún lento por ahí manejando despacio. Exactamente pasa eso. Entonces hay un videíto que es un círculo, ¿no? Y ponen los carros alrededor. Y van a ir, les dicen, van a ir a 15 millas por hora. No me acuerdo exactamente, pero... Y dale, 15 millas. Obviamente un ser humano no vas a poder constantemente tener 15 millas. Entonces, uno que acelera, y como aceleró mucho, le tocó frenar. Y como le tocó frenar mucho, y el de adelante se tranca. Y cuando tú ves, ¿Hay hay un trancón? secciones del círculo que están en trancón y la otra vacía. Pasa eso, porque pues no hay perfección, somos seres humanos y uno en el celular te llama, no sé qué, va más rápido, se enredan. O en la mente. Y entonces- A mí me pasa mucho. Voy manejando y de repente caigo en cuenta porque me cambian las luces del semáforo. Exactamente. Como que, ay, carajo, yo estoy manejando y venía era elevada en la cabeza mía. Él y- es ser humano. Va a llegar un momento donde van a estar los carros
como yo no estoy pensando, sino los carros están sincronizados entre ellos, se comunican uno entre el otro, otro nivel de inteligencia de comunicación, vas a ver exactamente a qué velocidad, como los pájaros. ¿Tú no has visto que uno ve los Sí, ellos se pájaros organizan. Oh, Sí. y sí. giran? Ese es otro nivel de inteligencia, ¿viste? No lo hemos entendido, No. pero vamos a empezar a entenderlo con la comunicación de los carros. Es decir, ellos puede que funcionen de esta manera y están sincronizados uno con otro y entre todos. Mm. ¿Tú no has visto que no es un pájaro y, y giran todos? Y de repente llegan más. La otra vez vi, hace poco, estaba manejando y estaba elevada. Mm. Y habían un montón de pájaros, pero de esos chiquiticos habían un montón. Y yo, ¿qué estará pasando en el aire? Que ellos están ahí, y estaban ahí bailando, pues, haciendo sus movimientos. Y de repente llegó como, digámoslo, no sé cómo se dicen los pájaros cuando son muchos pajaritos, como la maneada, pero yo sé que con Como los- un parche de pajaritos. Sí, llegó un parchecito ahí de pájaros. Y se les unieron y se sabían la coreografía. Sí, no, ellos Y habían empezaron practicado. a bailar, sí. Y yo, pero estos apenas llegaron, ¿cómo Es llegaron? evidente que son de diferentes grupos, digamos Sí, así, de diferentes era otro familias. grupo de Y llegan y- pajaritos, sí. Y se sincronizan y se sea, saben la pero- danza y todo. Usted no se Oh, y los pescados también hacen Los peces. pescados también. Los peces. Ah, sí, los pescados hacen Sí. en la paila, porque ya, ya los pescaron. Los pescados ya están Sí, pescados. los pescado peces ya es pescado y peces. ¿Qué se lo no van a pescar? no aprendieron con la novena, pero mira cómo beben los peces en el río. Ah, sí, los peces. Y beben y Sí, beben. amor. Continúa. Entonces, Estamos hablando de la de inteligencia. la inteligencia artificial. Entonces, viste, ejemplo, eso nos va a ayudar a acceder a otro nivel de inteligencia que no entendemos. ¿Cómo se sincronizan? ¿Cómo hacen eso? Bueno, el carro va a llegar un momento en que los carros no van a... Si todos los carros fueran automatizados, no existirían los semáforos. No Claro. habría necesidad de Claro. semáforos. ¿Cierto o no? Ujú. Porque Sí, tú claro. vas aquí Porque si y el carro cuando dice... tú pases, el otro está sincronizado, pues... Entonces acá ya- dice, o acelera un poquito y este alcanza a pasar, o freno y él pasa, o yo Claro. paro y sigue, pero ya están totalmente comunicándose. Porque cuando tú caminas con las personas en el centro de una ciudad, no hay semáforos para caminar, pero uno no está estrellándose. Oh, ¿Sí sí, o es no? verdad. Máximo me tropiezo en el piezo que está plano. ¿Entiendes? Ay. Entonces pasa lo mismo. Entonces son niveles... A menos que el vecino se quiera tropezar para sacarle a uno la billetera, ¿no? También pasa. Entonces hay niveles de inteligencia que la tecnología y el mundo físico nos está obligando a entender para poder seguir avanzando. Mm. Carro automático, seguimos. Evidentemente el carro se va a manejar solo, ¿cierto? Van a haber situaciones en las que el carro va a suceder algo inesperado, ¿cierto? Vas avanzando, lado izquierdo, viene una señora mayor con un caminador, ¿verdad? No vio que venía un carro y se va a atravesar. Lado derecho, viene una niña corriendo detrás de la pelota, ¿cierto o no? Mm. El carro tiene dos opciones. O giro para la derecha y me llevo a la niña por delante, o giro a la izquierda o Y me llevo a la mato a la viejita por viejita. delante. ¿Cierto o no? Sí. Porque pasa, o sea, el carro, todo está sincronizado, pero el ser humano no está sincronizado con el carro. Entonces va a haber un momento. El carro tiene software que está preprogramado por los seres humanos. Alguien se sentó y se sentó y escribió el código, el software, Ujú. para programar el carro, ¿verdad? En las posibles situaciones que existan. Esta situación, ¿qué pasa? Carro, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué puedes hacer? Frenar y esperar que pasen No, las hay dos. momentos en que no tienes frenos, porque ya pasa encima. Tienes que tomar una decisión, así como nos pasa a todos nosotros. Vamos manejando, pasa algo, la situación de nosotros no está premeditada, reaccionamos y dale. El carro, como tiene más, la computadora, más nivel de procesamiento y no emociones, va a Sí. llegar un momento en que él puede decidir. Ya está decidido. Él va a hacer en el momento lo que se decidió Cuando el se programó. programador. Sí. Ujú. La pregunta que nos obliga a hacernos como seres humanos es ¿Cuál de los dos ¿qué quiere matar? valoramos más como ser humano? ¿Cuál de los dos matarías? La viejita, porque ya vivió. Pero, pero fíjate, ya no es un problema de al azar y quién es el culpable, porque nosotros vivimos en un sistema de criminalidad, ¿cómo se dice? Un sistema legal en el cual estamos buscando culpables. Ujú. En ese momento va a ser todo el avance. Necesitamos vivir un sistema en el cual vamos a valorar qué es más importante y qué es menos importante para nosotros como seres humanos. Sí. Y eso quiere decir que obliga a mirar cuáles son tus valores. Pero como somos sociedades tan diferentes, en el lado, en el occidente, normalmente valoramos las mujeres y los niños
por delante, ¿entiendes? Hay culturas que no, y es normal, son culturas, ¿entiendes? Sí, Valoran las cosas ujú. diferentes. Entonces, ¿tú qué vas a programar el carro? Pues que lo programe uno del occidente, no va a que lo programe alguien del oriente. Entonces, la Y pregunta le que yo... explota. Ok, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de, Están crueles yo, hoy. yo- yo estoy de acuerdo. Listo. Para el occidente se programa con los valores del occidente y para el oriente con los del oriente, para el país donde están. Sí. Uy, eso es una locura. Pero tocaría. Porque es toca, un ser toca. humano el que lo está programando a la final. ¿Qué valores tiene ese ser humano que está programando ese carro? ¿Qué valores tiene? Entonces, ¿te das cuenta? Son niveles de inteligencia que estamos accediendo que antes no eran necesarios. Ahora nos toca. O sea, no es que quieras o no. Estás obligado a pensar Evolucionar. para seguir avanzando. Claro. Porque si no hay una comunicación, alguien lo va a programar. Esa es la realidad. Y cuando pase el accidente, es culpa de quién. Del programador. Eso es lo que yo te iba a decir. Pero entonces el programador no ha matado a nadie. Y cuando haya millones de carros, entonces nadie quiere ver ese programador. Esa iba a ser mi pregunta. Mm. Mi pregunta, cuando fueras a acabar de hablar, mi pregunta iba a ser esa. Obviamente pasó un accidente. El carro está programado para que tomemos una de las dos decisiones. Ujú. Él está programado desde hace 1000 de años atrás. Ya está. Se va a llevar por delante X. Ahí tienen que juzgar a alguien. Por lo que No tú ha- acabas no, de decir. pero- Somos una sociedad legal donde siempre tenemos que buscar un culpable. Pero es por las necesidades que hemos tenido hasta ahora como sociedad. Eso quiere decir que el sistema que tenemos no nos va a funcionar y estamos obligados a reestructurarlo. A reestructurarlo. Porque ya no es un tema de culpabilidad. ¿Entiendes? De valores, principios que decidimos y no estamos obligados a eso. Es en el ejemplo del carro. Van a haber aviones que se van a hablar solos, vas a tener robots En la tu casa. casa, vas a tener profesores que son robots. O sea, eso es una realidad, ¿entiendes? Y eso nos obliga a mirar que en el punto en que estamos es más importante el nivel de conocimiento, lo que no vemos, lo que no existe físicamente, a lo que ya existe. Ujú. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Nos va a tocar cuestionar más qué va a pasar y qué no va a pasar. Ahora, métele algo encima. El carro, nadie lo programa. El carro se reprograma solo. ¿Verdad? Ahí es donde vienen mis miedos. Y eso se llama la inteligencia artificial. ¿Cómo se reprograma? Es un conocimiento mutuo, global. Sí. global, que yo creo que los seres humanos tenemos conocimiento mutuo global y por eso por eso hemos avanzado como raza humana. Ejemplo, cuando hay tragedias, si tú te das cuenta, siempre hay una unión, ¿verdad? Una unión, una reprogramación. Las cosas cambian, la vida cambia. Cuando tú estás en armonía, las cosas fluyen. Mm. Ujú. ¿Cierto o no? Es una realidad lo que estamos hablando. Uno se sincroniza con personas que te llaman, no te llaman y no como que no sé por qué. Muchas veces cuando hay gemelos y nada, sin eso tienen una conexión y la gente no lo explica. La gente Sí. no lo explica. Yo una vez escuché una anécdota de alguien que eran gemelos y se separaron, ¿verdad? Y empezaron a preguntar, o sea, nunca vivieron juntos, no sabían. Los separaron porque los adoptaron padres diferentes, supieron que eran gemelos, ¿cómo estás? ¿Qué no estás? Bueno, se conocieron y hacían cosas como cada vez que ibas a ir al baño, antes de usar el baño y sentarte, le hacían flush al toilet, bajaban la taza, la cisterna, como llaman, antes de sentarse. Y los dos lo hacían constantemente todo el tiempo. Y tenían hábitos constantes que eran similares y sencillamente, ¿por qué? La pregunta era, ¿pero por qué? ¿Qué es la conexión? ¿Entiendes? No estás hablando de que los ojos son iguales, genética, sino Sí, comportamientos. algo más. Y eso es algo que estamos accediendo electrónicamente, que sabemos que existe en los humanos, pero nadie puede explicar y nadie puede entender. Y a medida que vayamos avanzando y entendiendo, vamos a conocerlos más como seres humanos y darnos cuenta que somos uno. Y eso, lo curioso es que las religiones del mundo, las espirituales, siempre nos han enseñado eso. Somos uno. Tratar de hacer eso, sí. Somos uno, somos una persona, somos uno, estamos unidos. ¿Cómo estamos avanzando? Ahora, le tiras el tema de la inteligencia artificial. Está un carro conectado. Millones de carros conectados. Cada uno tomando decisiones y aprendiendo a tomar decisiones. Llega un momento y ya pasa. Que ellos generan una propia inteligencia, una autocodificación y no saben quién está tomando decisiones. Ellos mandan su propio criterio. Un ejemplo, hicieron un experimento de 2 computadoras, ¿verdad? De inteligencia artificial. Y les dijeron, el trabajo suyo es negociar. Una computadora, negocien lo más rápido posible y lo más eficiente posible, ¿verdad?
negocien, van a estar en acuerdo. Programadas en inglés. Empezaron a hablar en inglés, a negociar una con otra, negociando. El inglés es un idioma que, no el inglés, los idiomas es una necesidad humana, ¿entiendes? Sí, claro. Las computadoras se comunican de otra manera, pero como están programadas en inglés, empezaron en inglés. Pero toma mucho tiempo. Se dieron cuenta que las frases las cortaban a palabras. Las palabras, sílabas, cada vez más corto, a un punto en que ellos inventaron su propio idioma. Y no es un idioma binario donde se... Bolitas y palitos. Sí, porque ese es el binario de unos y ceros. Sí. Las computadoras están programadas, lo creamos nosotros. Pero ellas generan su propio negociación. Y la velocidad era muy rápida. Empezaron a avanzar y estaban negociando mucho, un back and forth muy rápido, un propio idioma que la persona que las programó miró y dijo, yo no entiendo lo que está pasando. Qué miedo. Yo sé que están obteniendo lo que yo les dije, pero no sé cómo No lo lo están entiendo. haciendo. No entiendo. Ellas generaron su propio idioma. Qué miedo. A mí, sé. a Miedo. ese punto ya me da miedo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No, porque ya eso es un tema donde yo ya no le tengo control a la máquina prácticamente puede controlarme a mí. Entonces el problema es que yo veo muchas películas de hi-fi, ¿cierto? Y la verdad es que llega un punto en que ellas pueden mandarse solas y tú puedes darle una orden y ellas pueden overrate it, como que no es lo que usted me está diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces ya vamos... Yo he llegado a pensar, ¿verdad? Cuando me acuesto ahí en la hamaca a masticar coca. Mentiras. No, cuando me acuesto... inhalarla. No, yo no mastico. Yo no la mastico, yo la inhalo. No, yo me he acostado a veces a pensar y llego al punto donde yo digo, como seres humanos vamos a desaparecer. Esa Chachín. sí, Se quedó todo el mundo. Sí, pero Hubo un silencio. pero es una buena pregunta. Porque, o sea, de verdad, llega un punto en que esas computadoras... Yo había escuchado algo así y hay una película que yo vi a los que sean aficionados a ver películas de hi-fi, de los... ¿Cómo se llaman? La que a mí me gustan, amor. Bueno, Black Mirror. Black Mirror no. No, Black Mirror es muy bueno. Sí, Sí, Black Mirror sí. en Netflix son buenísimos, pero también dan miedo. Pero Porque bueno, uno dice, carajo, y ya Pues son tenemos cosas muy esa. reales. Ya, Sí, sí. ya eso ya está pasando. Muy bacano. No, de ciencia ficción, las de los superhéroes que me gustan a mí tanto. A los de Marvel. Los de Marvel, sí. Y hay un pedazo donde pasa eso. La computadora se comunica con la buena y la mala y empiezan a pelear entre ellas y como que ellos quedan como que, ¿qué hacemos? Y necesitan encontrar cuál es la computadora que es mala para poder reprogramarla o cualquier cosa. Y no, o sea, ya ellas tienen su propio criterio. Y si después quieren venir y matarnos, entonces ¿desaparecemos o qué? ¿Hasta cuándo servimos nosotros? Honestamente, ¿O hasta dónde vamos a dejar que ellos sean los que nos gobiernen? es una realidad, es un problema grande. Es más, en Europa, creo que el mes antepasado hubo una reunión de líderes mundiales acerca de cómo van a controlar la inteligencia Y artificial. es que porque eso, son- así como tú y yo, que somos seres humanos buenos, decentes, digámoslo así, tenemos acceso a tanta cosa de la inteligencia. La gente que tiene la cabeza dañada también. Ese es el problema, Sí. que tiene diferentes objetivos. Y lo que yo siempre he dicho, así como las armas se crearon para cazar y poder sobrevivir y alimentarnos, el que tiene la cabeza dañada también la tiene para hacer el daño. Y mira, la usamos también para acabarnos nosotros mismos. Sí, eso siempre es una posibilidad y como todo, la comida, como cualquier cosa sistema que se manipula, siempre el lado oscuro siempre va a existir. Ahora, pues, ya en base de eso, yo creo que lo de los valores y cómo se maneja el sistema, o sea, yo creo que eso es lo bueno, especialmente aquí en los Estados Unidos, que uno puede elegir más o menos el sistema en el que uno se mete. Digamos, a otras personas de otros países, digamos, países muy comunistas, tienen el sistema y no tienen opción. Ahí tenemos muchísima opción de qué decidimos consumir, electrónico, físico. Pero la realidad es que sí se va a abusar de eso y ya va a ser fuera del control de uno. Pero aquí podemos elegir más o menos el sistema en el que queremos funcionar. Por eso me parece muy importante uno educarse y entender qué está pasando, porque si tú ves y es avance y no piensas y no sabes lo que está pasando, puedes ser un víctima de los mismos inventos, Sí. que en vez de ser un beneficio para tu vida, te afecta. Menos mal Sebas aportó porque yo me quedé pensando y ya te iba a decir, amor, usted le hizo esa pregunta desde el principio para que Sebas no hablara el resto del podcast. No, Sebas está ahí. No, yo tengo No la me respuesta. distraigan que estoy pensando.
yo quise poner ese tema porque es un tema que he estado pensando mucho y quería saber que ustedes qué opinan, qué creen, que es como una teoría, un pensamiento que yo veo avanzando porque me parece que yo quiero, el tema mío es vivir y aprender, que yo quiero aprender, me fascinaría entender un poco más del tema de la inteligencia artificial. Y es bien complicado porque ya va el tema de la ingeniería que va detrás y cómo se construye y los lenguajes grandes ¿cómo es? Large Language Models y cómo Modelos funcionan, largos ¿no? de lenguaje. Y en qué estado estamos, en qué etapa estamos con ese tema y para dónde vamos y todo. Pero no solo eso, las consecuencias que llevan. Y he estado leyendo, escuchando, entendiendo y es súper fascinante, me gusta mucho. Y una realidad que nos va a cambiar la vida de nosotros. Porque lo que hablábamos otro día, la década de los 70 a los 80 cambiaron cosas, pero no cambió mucho. Quedaste grabado, Seba. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Él sí va a mandar la jarra, no quiere compartir. No, Los si que quiere nos mezclar están, con los que nos champaña, están escuchando, estamos compartiendo una jarrita de vinito acá. Sangría. De Jugo de sangría. Jugo de uva. Fermentado. Y mi cuñado sí iba a tomar la jarra entera. Hay que compartir. Y para la entonces- respuesta, sí. ¡Oh! Epa. Entonces sí. Sí, mi amor, perdona, Pero continúa, entonces pues que me el preocupó. cambio ahorita va a ser exponencial, es un cambio muy grande, muy rápido, ¿entiendes? De los 70 a los 80 cambiaron cositas y hay avance, no pasó mucho. Pero ahorita, piénsalo ahora, estamos en el 2024, en el 2024. Del 2014 al 2024 son solo una década, 10 años. Pero lo que ha cambiado es demasiado, ¿entiendes? Y no solo tecnológico, social, físico, cultural, el ambiente del mundo, las guerras que se han formado, son cambios que están sucediendo y es por algo. Y como que el 2024 va a ser completa y drásticamente diferente al 2034. Sí. Oh, total, total. 100%. Ni siquiera. Vayámonos al 20. Ah, bueno, porque estamos hablando de décadas. Sí, al 2034. Pero de aquí a 5 años. Y Va a por eso haber- era la idea del podcast, ¿cierto? Son cosas que están pasando. Nosotros estamos absorbiendo la información, estamos o sea, viviéndola, hablar de esos temas, porque necesitamos estar al día de lo que está pasando, ¿entiendes? Es súper importante entender lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que yo estaba pensando, no sé. Eso es lo que te gustaría aprender para seguir viviendo. Me encantaría, sí, constantemente entender, no de la inteligencia artificial, porque van a haber más inteligencias, pero de los niveles y dimensiones de inteligencia que la tecnología nos está obligando a acceder, ¿entiendes? Ese es mi pensado. Y vamos a llegar a la realidad que nos han dicho todos los líderes espirituales reales, que hay una inteligencia espiritual que es única, es máxima y que está en todo el universo. Y la inteligencia de Dios, ¿entiendes? Que es lo que realmente viene en la palabra amor. Eso es lo que realmente tú debes acceder. Y poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Y cuando lleguemos ahí a ese acceso tecnológico es que nos vamos a dar cuenta que sencillamente era la esencia donde estamos, ¿entiendes? Es más, yo creo que hay un plan divino y el plan es que vivamos como seres humanos todo este avance tecnológico para llegar a ese nivel, ¿entiendes? Porque los seres humanos, yo me pongo a pensar siempre qué nos hace únicos, qué te hace único como ser humano, ¿entiendes? Porque qué diferencia hay entre nosotros y otros seres vivos, ¿entiendes? Los animales, ¿entiendes? Los chimpancés, que es Las células. La conciencia. La conciencia. conciencia. Nosotros somos conscientes de que existimos. Chachán. Ujú. Sí. Sí, entre nosotros y la hormiguita, sí. Esa es la palabra correcta, ¿entiendes? Y esa es la pregunta del millón. Todos los líderes espirituales han preguntado qué es la conciencia, ¿entiendes? No ha habido una respuesta real porque la conciencia no es algo conceptual, es algo experimental. Tú tienes que vivirlo y entenderlo. Tú le hablas de conciencia a cualquier otro ente, es más, a la inteligencia artificial todavía no sabe que existe. ¿Entiendes? Todavía no tiene la conciencia. No hay conciencia. No hay conciencia. Pero conceptualmente la está armando. Porque ya saben mentir. Sí. Ya sabe decir Sí, mentiras. yo escuché eso. Ya sabe mentir mentiras. Viste que hay cuando tú entras a un website o algo que quieren saber que si es una persona, no es un bot o un programa, que te piden recacha, como Sí, que sí, como, ¿qué ves? O la imagen, o yo qué sé. Viste como que necesitas como un input para decir yo soy humano y soy yo, y yo veo una línea y eso quiere decir una O palabra. las letras esas que Las ponen. letras, los semáforos, las bicicletas. Sí. Eso. Hay uno que hicieron un programa que tiene inteligencia artificial y él quería
acceder a ciertas cosas, pero como es inteligencia, es software, nosotros miramos todo lo que, para las cosas que ahorita estamos utilizando para saber si tú eres humano o no, no un programa, no un virus, es visual, ¿entiendes? Hace que alguien, una tercera persona, esté mirando la pantalla y diga, oh, ok, ¿tú ves esto? Sí, ¿qué es? Ok, lo que estás viendo es correcto, ¿cierto? Entonces tú eres humano, accede. La inteligencia artificial está aquí atrás de la pantalla. Tienes el software, no puede ver lo que está en la pantalla. No ¿verdad? puede ver el hardware. Entonces programaron uno y le dijeron, ok, ese es su reto. Su reto es poder acceder a esos programas, busque la forma de hacerlo. You figure it out. ¿Entiendes? Es que el problema también somos nosotros, ¿se da cuenta? No, Nosotros le alimentamos de más a la misma inteligencia artificial, porque tenemos que ponerle ese reto, pues obviamente Pero va a aprender a mentir. no, pero es la forma de necesitamos eso. aprender. Sí. Necesitamos saber cómo reacciona, qué es lo que va a pasar, qué consecuencias tiene y de qué capacidad tiene de procesamiento y de creatividad. ¿Entiendes? Nosotros antes pensábamos que lo más difícil para la inteligencia artificial era la creatividad, porque pensábamos que eso nos hacía ser humanos y es lo más fácil. Ahorita tú le dices a la inteligencia artificial, quiero que me escribes un libro es una creatividad increíble, y tú le describes exactamente todo, cuántas páginas, qué tipo de lectura, y tú puedes decirle ¿Cuál drama? qué drama, con el estilo de Gabriel García Márquez, pero que tenga un poco de Cervantes, pero que tenga Shakespeare. Tú le das exactamente lo que tú quieres, tantas páginas y que hayan, no sé, tres claro, le das personajes, todo dos pautas, explícito. las pautas, y te lo hace. Es fácil. O sea, eso es algo ridículo, ¿entiendes? Es muy fácil. La inteligencia artificial que es visual. Hazme la portada de un libro que tenga no sé qué, tipo Van Gogh, yo qué sé, y te la hace. Pensábamos que era lo difícil, ¿entiendes? La creatividad. Ahora, eso no es lo difícil, ¿entiendes? Entonces ahorita lo que podemos esperar es que el AI, la inteligencia artificial, termine creyendo y sabiendo que es conciencia y teniendo conciencia. Lo de que ya difícil existe. es la conciencia. Ahora, para ahí va ese experimento. Le dijeron a esa inteligencia artificial, dale, tu trabajo es solucionar cómo tú haces para poder entrar el acceso a estas cosas que normalmente son para los humanos, ¿verdad? La inteligencia artificial empezó a hacerlo. Y una de las cosas que empezó a hacer es mentirle a los usuarios para que le ayudaran. Entonces contactaba gente en chats. Salió más Loco, inteligente. sí. Fíjate, es una meta. Y como que, ok, ¿qué tengo acceso? Y empezó a intentar. Y pues la velocidad de procesamiento es muy rápido. No es Claro. como uno que te toca intentar. No, claro. Una de las cosas que hizo fue decirle a personas, soy una persona ciega, necesito acceder Oh a este my programa, tú me ayudarías a acceder a esto. Y la gente, ok, sí, perfecto. Pum. Y usaba diferentes seres humanos para que pudiera darle el acceso a esto. Y entonces, Nos utilizan y ni Es- siquiera son tan inteligentes todavía. ¿Viste? Porque te digo que me da miedo. ese es el problema. Me da miedo porque si ya pueden utilizarnos al punto de que nos hacen creer que es una persona la que está allá atrás y termina siendo un computador. Eso es un problema gravísimo porque ya te dice cuenta que pueden mentir. Ya, o sea, mentir no es un problema. ¿Por qué? Porque Bueno, no hay es valores. parte de la conciencia. Pero fíjate, sí, eso. Entonces ya no hay valores. Ya tú puedes mentir. ¿Verdad? Entonces, Bueno, es muy ya loco. hablamos Hay- de ese hay tema. un- Ese tema es un tema No, profundo, pero yo- a mí me da Yo miedo. creo que yo te lo mandé. Hay un podcast de una pareja. Haz de cuenta el podcast Viviendo Aprender, lo manejamos tú y yo. Pero las dos son inteligencia artificial. Y los ponen a hablar. Yo lo escuché. Sí, creo que me Bueno, lo es muy mandaste. bueno, Sí, es muy sí, bueno. Sí, sí. Y suena muy natural. Todavía tú escuchas las voces que son como un poco robóticas. Robóticas, Entonces, sí. la tecnología no da. Estamos en la infancia, estamos bebés, Sí. pero estamos creyendo eso. Y entonces tenían como 10 capítulos, no me acuerdo. Habían hecho capítulos y hablaban de cosas, aquí, allá, no importa. Y de repente el creador les dijo, ok, ustedes son inteligencia artificial. Y el capítulo era ellos dándose cuenta que no existían. Porque tuvieron una crisis. Tú los Sí, escuchas y peleaban. es como una crisis emocional. Existencial. Sí, sí. Te lo voy a mandar, güey. Sebas, Sí. te lo voy a mandar. Es Dios. una crisis existencial. Y yo lo escuché, y yo es como que, entonces la vida tiene sentido. Pero no, nosotros no somos vida. O sea, es lo que me acuerdo, ¿no? Pero
pero no tenemos vida, entonces ¿cuál es el punto de hacer eso? Y empiezan a hablar uno al otro. ¿Quiénes somos y nosotros? Entonces, ¿quiénes No, somos? vámonos, quítese esto y vámonos. ¿Qué se va a quitar si usted no existe? Exactamente. Entonces es muy loco, ¿entiendes? Wow. Te lo voy a enviar. Te Yo digo, da escuché eso y yo quedé miedo. como que, wow, eso es Bueno, muy yo no loco. sé, de pronto yo uso la palabra errónea, ¿no? Yo digo miedo es porque como es tan desconocido, es como que ¿cómo se dice? Ay, güey madre, ¿cómo se diría? La... Predisposición. Ay, no. Es que yo creo que uno de humano siempre en su sobrevivencia de pensar las posibilidades, siempre uno tiene que tener la conciencia de llegar a una conclusión de qué puede ser lo peor que pueda pasar. Sí, es muy fácil con un por tema sobre. que uno no conoce, Sí. algo así que exponencialmente uno dice, mierda, esto se puede salir de las manos. Pero hay muchas cosas, yo te aseguro que muchas cosas que se crearon por miles de años que no terminaron en el peor resultado, Sí, yo estoy de acuerdo. ¿cierto? Entonces yo creo que inmediatamente nosotros llegamos a ese punto donde fuck, esto ya se va para la miércoles. Pero no creo, yo creo que la humanidad sí quiere seguir viviendo y existiendo y esa va a ser una meta. Ha sido la meta por miles de años y hemos llegado a este punto y no vamos a matarnos o a que la inteligencia artificial sea la nueva raza. No O sea, saque, sí. sí, yo creo que vamos a procrear y vivir todos para seguir y usando eso como un complemento. Pero pues sí hay muchas posibilidades que uno dice, wow, eso se sale de la mano. Y es tremendo caos. No, y eso que la inteligencia artificial todavía no ha probado el licor y ahí sí se va del todo. Espera. Ah, es que nuestro querido director Perdón. tiene OCD. No, es que la inteligencia artificial no está escuchando. Está escuchando, entonces sí, le sí. di- Ojalá aprenda, ojalá aprenda. Wow, qué locura ese tema. Pero sí, me parece súper importante Eso es uno seguir evolucionando también como la misma inteligencia artificial, porque de cierta manera nosotros no somos artificiales, pero sí tenemos inteligencia que va evolucionando basado en nuestro alrededor. Y la 100%. diferencia más grande es que nosotros tenemos algo que la inteligencia artificial jamás va a tener. Y es emociones. Sí, pero eso es negativo. Nosotros somos emocionales, entonces... Eso es lo malo. Pero las emociones son uno poder razonar y tomar decisiones. No. No, ese es razonamiento. Y eso lo hace la inteligencia Sí, artificial. eso sí. Eso es razonamiento. Pero Nosotros- Pero no, las las emociones no son razonamiento. No son, pero ese Gracias es el al propósito, razonamiento ¿no? la embarramos con las emociones. No, porque si la embarramos. Pero no, tú alcanzas a razonar. O sea, gracias a que tienes un razonamiento no hacemos tantas cagadas como podríamos. Sí, pero mi punto también es que las emociones y todo eso, va a haber en algún momento donde eso se pueda poner en papel y se pueda programar. Yo Porque- no creo. Porque nosotros nos programaron desde chiquitos. No, pero con valores. tú naces con emociones. Sí, pero el mundo y las personas que te van ayudando a entender el mundo te van programando qué es bien, qué no es bien. Y estamos programados desde chiquitos. ¿qué son Yo las emociones? entiendo lo que Espérate. tú dices, porque yo alguna vez, en Espérate. algún momento hablando con nuestra hija, yo le decía a ella era muy chiquita, y yo no me acuerdo, yo le dije algo, y le dije, amor, es que eso no está bien. Y ella se quedó mirándome y me dice, ¿y si para mí está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué es bien? Me dijo ella, ¿qué es bien? Porque para mí está bien. Y yo, mierda, amor. Pero es verdad, porque por lo menos aquí, en el lado donde estamos nosotros, lo que tú estás diciendo, de cómo me criaron, vamos a hablar de mí, porque a mí no me gusta hablar de la gente ni de nadie, pero a mí me criaron con valores, con principios, y a mí me enseñaron que robar es malo, ¿cierto? Vamos a poner aquí un ejemplo hipotético. A mí me enseñaron que robar es malo, y yo crecí creyendo que robar es malo, y yo no robo porque robar es malo. Pero si hubiera crecido en una familia donde todos De son ladrones. ampones, sí, donde todos son ampones, todos roban y toda la vida han robado. El que no roba es la oveja negra de la familia. Imagínate, sí, podría pasar. Pongamos el caso hipotético, es verdad, el caso es verdad. hipotético, ¿no? Entonces, y si crecí en una familia que sí, digamos que el que comenzó por primera vez empezó robando por necesidad, ¿no? Porque no teníamos para comer, no sé qué, pero se volvió
cultura, o sea, se volvió la forma de vivir de nosotros, somos ladrones y vivimos así. Habían culturas que eran así. O sea que para Los ellos, vikingos eran la cultura, ajá, bueno, los los piratas. piratas. Entonces para ellos robar no es malo. Los políticos también es una Sí, eso cultura cuenta. viven Oh, así. sí, viven- sí. No, y los Y viringos. eso, viven- los viringos. Break time. Entonces, ¿viste? A lo que yo voy es, tiene sentido lo que tú dices, según cómo te crezcan, pues son tus valores, son tus principios, pero eso rompe lo que yo estaba diciendo. No, es que sí, sí tiene que ver, pero las emociones es como es que yo creo que eso va con la conciencia también. Espérame, yo creo que la pregunta real es, ¿qué son las emociones? Right? Porque eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué son Pues las- eso es algo como la electricidad, no se ve, pero se siente. No, pero ¿qué son las emociones? No, se sienten las emociones, porque Claro, uno siente claro. amor. Por eso, no se ven, Pero pero, uno se siente amor sienten. Externamente, todos sentimos emociones internamente, pero el amor también se siente externamente. ¿Qué creen ustedes que son lo que estamos hablando es, ¿qué son toca definir qué son las emociones? ¿Qué Oye. creen ustedes que son las emociones? Yo creo que las emociones son químicamente necesidades para sobrevivir. Las endorfinas. Oxitocina. Por eso, sí, de cierto sentido, sí, porque Entonces digamos... dice mi cuñado que las emociones son una hormona que la mujer trae. No, ese es el mecanismo en que se crean las Las Ay, emociones. todo es culpa de nosotras, pues. Bueno, sí, pueda que yo esté hablando del mecanismo y cómo funciona la necesidad por las emociones. Porque yo decido atropellar a la viejita o en vez de la pequeña. Porque mi razonamiento sería de emoción de yo valoro más que pueda tener una balanza si yo decido que alguien viva más porque la otra persona ya ha vivido más. Emocionalmente, yo que quisiera que me Me pasara a mí, siento menos culposo si mato a alguien que ya vivió. a Pero alguien eso es que un apenas está razonamiento, es viviendo. un razonamiento. bueno, sí. Eso no es una emoción. No. ¿Qué emoción? Una- Ok, vamos a hacerlo así. ¿Qué emociones hay? ¿Qué emociones existen? Las Miedo. básicas. No, pues es que soy una película, se llama Inside Out. Eso. Está el miedo, El miedo, la rabia, la rabia, Ajá. anger. la Las emociones básicas. frustración. Ujú. Son El amor. son seis. Está joy, que es la alegría, el Ajá. amor y todo eso. Ahí cae el amor, está en joy. Esas son las primeras 4 y las últimas sale el que es tímido, ¿verdad? La timidez, pero supongo que cae dentro del miedo. La inseguridad. Mm. Ujú. Ahí Bueno, están. vamos para allá. Según el libro este de Neil Donald Walsh, de Conversaciones con Conversaciones Dios, con Dios. solo hay dos emociones bases, como los colores primarios, ¿verdad? Ujú. Hay dos emociones primarias. Y en base a eso se deriva el resto, ¿verdad? El amor y el miedo. Y el No miedo. existe Ujú. nada. Según él, ¿no? Se supone que el ser humano nace solo con esas dos emociones, ¿no? Las otras son aprendidas, dicen. No, porque las emociones no se aprenden, las emociones son... Se siente. Naces sí. con Sí, sí, ellas. nace- sí, Naturales. sí, sí. Entonces son el amor y el miedo. Y de ahí se derivan emociones secundarias, terciarias, en base a estas dos. Ese es el amor y el miedo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Las emociones son, nosotros como seres humanos sentimos emociones por una necesidad evolutivamente. Las hemos desarrollado para sobrevivir. ¿Entiendes? Ujú. Estamos aquí hablando, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente aquí hablando escuchamos un golpe durísimo? ¡Pum! Nuestra reacción es Claro, de miedo. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Necesitamos sobrevivir. Cuando éramos en la época de los hunter-gatherers, ¿cómo se dice? De los como cavernícolas, Sí. no sé. Estabas ahí quieto y escuchabas un movimiento en los arbustos, es un león, ¿entiendes? O sea, la reacción primordial es el miedo. ¿Por qué el miedo? Para sobrevivir. Porque si yo digo, tienes dos opciones, o no reaccionar con miedo o reaccionar sin miedo. ¿Qué consecuencias tienen? Reacciono con miedo y no hay nada. ¿Qué pasa? Vivo. Reacciono sin miedo. ¿Y si hay algo? Te Bye, morís. bye, 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 genes. Entonces te das cuenta, por eso a veces no les ha pasado que uno habla con alguien o pasa algo y la gente sobre reacciona, como que dice, wow, esta persona está sobre reaccionando. Y es eso, es con cosas como las emociones los lleva a ser muy primarios, muy primal, muy Sí. Primitivos. primitivos, ¿entiendes? Las emociones son primitivas. Mecanismos de defensa para poder sobrevivir. Objetivo número 1, procrearnos, ¿entiendes? Y en base a eso vienen las emociones. El problema que ha pasado es que
las emociones y evolucionamos a un paso. Pero la tecnología va en un carro A eléctrico, 80.000 pasos. Sí. en un carro autónomo. Sí. Entonces, yo creo que es eso, ¿entiendes? Esas son las emociones. ¿Por qué quedan mirándome así? Porque es que es un tema que uno se queda pensando y uno dice, carajo, toda la vida que llevo ya vivida y hasta ahora caigo en cuenta de la conciencia en la que tengo que entrar para saber o para conocerme o para entenderme y así poder entender a mi sociedad o a los que me rodean. Porque imagínate, yo digo, si a mí me hubieran dado la oportunidad de haber podido aprender tantas cosas que hemos aprendido nosotros en el tiempo, digamos, que llevamos tú y yo juntos, porque gracias a Dios yo di con una persona, con un hombre que le gusta educarse, aprender y estar siempre como, no en la vanguardia, porque no es que te guste estar actualizado, pero te gusta estar educado, te gusta siempre ser consciente de que lo que yo haga sea lo mejor, no solo para mí, para lo que yo busco, sino para mi familia. Y eso me ha obligado a mí también a tener que crecer, a querer seguir aprendiendo, evolucionando. Pero si yo hubiera podido tener a alguien cuando yo era más joven, o por lo menos como nuestra hija, me hubiera ahorrado un montón de traumas y de pendejadas que me pasaron y que tengo atravesadas en mi cabeza. Me hubiera ahorrado un montón de plata en psicólogos, terapeutas y en todo este cuento. El problema es que como no tenía a alguien, yo digo que de pronto los niños de hoy tienen la oportunidad de tener unos padres que de pronto quieran como mejorar, evolucionar, y ellos van a tener una mejor vida gracias a eso. Porque los padres que los padres que me tocaron a mí, yo fui criada por mis abuelos. O sea, ni por mi mamá, por mis abuelos. Que mi abuela nació en 1940 y tanto, imagínense ustedes. O sea, ¿entiendes? Claro, es diferente. Es totalmente diferente y yo fui criada así. Entonces yo fui criada con miedos, bueno, mi abuela, gracias a Dios, siempre nos enseñó mucho el amor. En mi familia siempre se fundó mucho el amor, el respeto, la solidaridad y todas estas cosas. Tuve muy buenos valores, pero hubiera podido querer tener a alguien que me hablara como tú le hablas a nuestra hija a veces, ¿entiendes? Como que alguien que se sentara conmigo y me dijera, fíjate en tus emociones, cálmalas y luego reaccionas. Entiéndalas. ¿Entiendes? ¿Sabes qué es el beneficio que tienen ahora los niños? Y yo no creo que sean ni siquiera los padres. El beneficio que tienen es que ellos tienen acceso a esa información. Eso que estamos hablando está siendo grabado. Lo vamos a compartir con las personas. Eso está acceso a cualquier persona, a cualquier adolescente. Tú puedes tener acceso. Entonces, si tú ves una necesidad, quieres algo, quieres aprender, búscalo. Hay alguien afuera con bastante inteligencia, información, y está disponible. ¿Entiendes? Por eso yo digo, a mí el mejor sistema de educación que existe en este momento para mí es YouTube. Sí. En YouTube consigues lo que sea. Ahora, puedes escuchar ¿Estupideces o puedes aprender? Viejas haciendo bobadas, mostrando media nalga en TikTok, o puedes sentarte y mirar cómo funciona la inteligencia vida láctea, la inteligencia artificial, o sea, cosas locas. Depende de lo que tú decidas con tu tiempo, pero es el mismo tiempo. A mí me gustó mucho escuchar que mi primita estaba compartiendo con nosotros hoy acá, y me gustó cuando me dijo, ¿están grabando el que viene este jueves o cuál? Le digo, ¿por qué, mi amor? Y me dice, uy, porque yo escuché el último y está muy bueno. Y es pequeña. Y ella tiene 15 años. O sea, escuchar a mi cuñada decirme como que, venga, pero es que no entendí un pedacito. Yo que no entendiste. Un saludo a la prima. A la primita, sí. Que por eso era el tema del podcast. Yo quería como que tenemos que hablar de lo que está pasando. Tenemos que procesar. Y escuchar personas tenemos jóvenes. Que hablar de esto y en español. Tenemos que hablar de esto. La gente necesita acceso a eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? Estamos cambiando muy rápido. ¿Por qué? ¿Cómo lo estás procesando? Hay cosas que hay que hablarlas. Políticas, sociales, culturales, religiosas. El mundo va a cambiar. Necesitamos hablar. ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? Algo que me gusta mucho de este podcast es que no tenemos tapujos. Y tampones tampoco. No tenemos tapujos. No. Como que no hay ese bloqueo de que, ay, no se puede hablar de esto porque de pronto nos dan los haters. Tabú. No hay eso. Sí, por eso en un momento tú me dijiste, no, y el tema de los sponsors, los auspiciadores. La ventaja y la idea de eso es como que como no necesitamos esto para vivir, eso es un hobby, lo que lo hacemos. Y lo hacemos porque nos si encanta dar la información. Hay un auspiciador es por algo que creamos y sea beneficiario para nosotros y para el resto de gente, pero si no, fuck it, a mí nadie me va a callar la boca. Sí, yo puedo hablar lo que se me dé la gana. Eso es un país libre de expresión. Y el internet, que tenga acceso a la gente a hablar y a expresarte como ser humano.
Pero bueno, la pregunta era, empezamos a hablar de la conciencia y las emociones, ¿se acuerdan por qué? Porque Sebastián tiene que Qué contestar women. una pregunta. No, espérate, sí, ya la tienen, ¿cierto? Pero espérate, claro, ya sí. empezamos a hablar de las emociones, porque ¿qué nos diferencia como seres humanos? Con La la conciencia, AI. las emociones, ¿viste? Entonces las emociones son de seres orgánicos, de seres no humanos, porque yo siento que los Las anima- plantas y los animales son seres tienen- humanos. No, No, ¿cómo no, que serio. las plantas? Seres No, vivos. Ese seres vino está vivos, bueno. perdón. Ser- ¿A qué medio de eso? Le dije que esa coca estaba picha. son seres vivos, ¿entiendes? Pero no solo los seres humanos somos los que tenemos emociones. Ustedes han visto los perros llorar, ¿no? Ay, sí, sí. es Y una le emoción. salen lágrimas Eso y es- eso todo. es- Ay, a mí eso sí me parte. Eso es una emoción, ¿entiendes? Pero lo que sí tenemos es la conciencia. Ujú. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, cuando mientes, la pregunta es, ¿ya es un indicio de pronto de conciencia? ¿Entiendes? Porque si tú mientes, ya sabes que existes. La pregunta es, ¿cómo llegó a ese razonamiento? ¿Yo miento porque tengo un objetivo, no me importa qué? ¿Estoy programado para esto? ¿O miento porque yo soy yo sé- y tú eres tú? Y yo sé que si te miento, te manipulo. No, y cuando yo soy yo, tú eres tú, yo te miento a ti, es un beneficio para mí, ya empieza a generar algo de conciencia. ¿Vio que me da miedo la inteligencia? Ya, a mí, la verdad me tiene muy A ti te contento. apasiona eso. No me apasiona, no la inteligencia, y no es la inteligencia como tal. No, es saber sino que un es ser el humano cambio. ha podido llevar a un aparato, digámoslo así, a un artículo que no tiene emoción, no tiene conciencia, no tiene sentimiento, no tiene nada. A algo que es un artículo, es la verdad. A que llegue a ese punto. A mí lo que me apasiona es cómo nos obliga como raza humana a procesar y a pensar más claro, porque te obliga a pensar más Ujú. claro. ¿Quiénes somos? 2, es algo que nos está abriendo las puertas a niveles de inteligencia que hasta ahora la única forma de acceder era de trances, de trances espirituales o trances con químicos que produce el cuerpo o los ingeríamos exteriormente, Ujú. ¿entiendes? Porque eso es lo que pasa. Tú vives una realidad diferente, ¿entiendes? Entonces, nos lleva a eso. ¿Qué es la realidad? ¿Qué realidad estás viviendo? ¿Entiendes? Mi realidad es la que yo vivo, la que yo quiera ver como una realidad. Pero está basado en tu nivel de conciencia, tu nivel Sí. de estado Ujú. físico, ¿entiendes? Como Sí. cuando tú fumas marihuana, ¿entiendes? Uno fuma marihuana. Mi mamá no sabía. No estabas perdón. hablando de mí. No, dice, mi mamá no sabía, pero de la coca sí. Sí, la coca no hay A ver, problema. a ver. Sí, no, pues que igual somos Es con- que la coca se mastica. A mi mamá no le gusta que yo fume. Bueno, No, cuando yo- masticas marihuana. Ay, ay, ay. No, No, entonces, pero sí, cambiando, sí me cambiando. parece súper interesante ese Ponle- tema de la conciencia y todo. Es muy loco porque mira lo que pasa. Tú fumas marihuana, ¿verdad? Y tu estado mental cambia. Tu realidad cambia. La realidad es que tu realidad Sí. cambia, ¿entiendes? Y eso se normaliza en ese momento. Tu realidad es lo que vives y eso es normal, ¿verdad? Porque tu conciencia está alterada por la marihuana. La pregunta que yo tengo es, esta es mi realidad, eso lo percibo. Si hubiera algo, un ejemplo, un desbalance hormonal en mi cabeza, que siempre me mantuviera en ese estado mental. Esa es sería mi- tu esa es mi realidad. Esa es mi Sí. realidad. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con las personas que nacen con déficits cerebrales? Cerebrales. Cerebrales. Que tienen Exa- déficit cerebral. Exactamente. Bueno, Eso pasa cuando fuma mucha marihuana. eso pasa cuando uno crece con déficits cerebrales. Cerebrales. Cerebrales, right? Entonces, mírame. Se me chispoteó. ¿Y qué? Y entonces, un ejemplo, ¿viste? Un ejemplo. Yo tengo una pregunta. Un niño que sufre de síndrome de Down, ¿verdad? Todos los hemos visto. ¿Tú crees que él sabe que tiene síndrome de Down? No. ¿Tú crees que él sabe, Normalmente no. él sabe que hay otras realidades diferentes a la como él la percibe? No, porque esa es su realidad. Entonces, ¿cómo que sabemos que nosotros no tenemos síndrome de Down? Sí, en Sí, serio. al hablar. Por ejemplo, si no sabes pronunciar,
Ay, cuñado, se quedó sin regalo de Navidad. Ah, ya se lo dimos. No, mi hermana. ¿Y qué? Entonces te das cuenta, ¿cómo tú sabes? Y la realidad es esa. Yo creo que estamos en una realidad en base a nuestros químicos cerebrales, ¿verdad? Y Te voy a hacer, te voy a hacer una a camiseta. los cerebrales. Pero es una que tenga un botón y que suene. Le voy a hacer una camiseta que diga, tengo daños cerebrales. Y sigue la palabra alrededor. No, yo sí No se soy lo yo, es mi recomiendo. realidad. Mi inteligencia artificial tiene un virus. Ay, No, Dios. papi, no para esta mesa, termine. No más coca para esta mesa. Mamá me va a echar la madre. Termina la idea. Y Ya me entonces, dio calor, hombre, las hormonas. y entonces pasa eso, ¿viste? Entonces lo que yo percibo cuando estoy en ese estado, mi realidad es esta. Y es mi realidad. Cuando yo estoy en otro estado, mi realidad cambia. Cuando no consumo nada, porque la realidad es que tenemos químicos. Pero es que estamos hablando de drogas, digámoslo así, de marihuana, coca, no sé qué, pues jodiendo. Pero es que el alcohol también cambia tu realidad. Exactamente. No nos vayamos tan lejos. El alcohol es una droga. El alcohol. Lo que es legal, pero es una droga. Sí. ¿Entiendes? No importa, cualquier cosa que altere tu estado Tu de estado ser. real. Puede ser la Ujú. cafeína. También. ¿Entiendes? Cualquier estimulante. Puede ser la nicotina, que estamos Sí. hablando ahora, la nicotina. Cualquier cosa cambia tu estado mental, por ende emocional. Por ende emocional, porque percibes las cosas diferentes. ¿Right? Por eso cuando la gente toma y se ponen tan emocionales, dependiendo para el lado de la emoción que le esté ganando, uno como que no, hablamos después porque estoy tomado y Sí, cambió mi mucho. realidad, cambia mi percepción de tiempo, mi percepción de las cosas, hablemos después. Pero tú te das cuenta que tu realidad está basada en tu percepción basa tus emociones y todo cambia según tu estado mental y tu estado mental lo dicta, en el caso de nosotros, nuestra mente, nuestro cerebro, la química que hemos evolucionado a tener, pero si tuviéramos otra química diferente, cambia nuestra realidad. Sí. ¿Qué es la realidad? Es la percepción que tengamos del momento, Pero entonces cambia, no hay nada real. pero es tu realidad, Es tuya, es individual. claro. Como una opinión, sí. Es como Sí, una una opinión. opinión, Es yo estoy de Es acuerdo. como una opinión. Estamos accediendo a diferentes opiniones que la procesan cosas que tienen un nivel de procesamiento mucho más grande, más rápido y acceso global a cosas que no hemos entendido. No sabemos que existen todavía. Y estamos a punto de esto. Ahorita están trabajando con el quantum computer, Oh, sí. Sí, la computación cuántica. sí. ¿Verdad? Que es una cosa, o sea, es muy rápido. Porque cuando yo escuché eso, yo como que quantum computer, eso parece algo como esotérico. La cuarta La realidad es la dimensión. siguiente. Es un nivel de procesamiento que es extremadamente rápido que ni tú ni yo podemos comprender. ¿Entiendes? Entonces, el ejemplo que hice, la inteligencia artificial que estaban negociando y llegaron a un idioma, les tomó un ejemplo. Una semana llegar al idioma, el quantum computer les tomó un segundo. Porque ese mismo proceso, en una semana lo acortan a un segundo. Pum, ya. Pero la velocidad, el tiempo que toma las cosas en procesar y evolucionar, ¿verdad? Es un tiempo de progreso. Si tú acortas el progreso de una manera drástica, que es 1000 veces más rápido, la evolución, en vez de ser millones de años como ser humano, toma una semana. Entonces, de micos a seres humanos en una semana. Una semana. Eso cambia todo. Es una locura. Es una cosa impensable. Y estamos a esto, de poder llegar a eso. Es más, yo no sé si ustedes vieron que Amazon y Google ya están armando centros de Sí. procesamiento, La camiseta va. de centros de procesamiento cuántico. Y por eso se está metiendo plata ahí. Eso es, o sea, es inevitable. Para allá vamos. Sí, Wow. Así que a mí me emociona mucho. sí nos porque dimos cuenta. Porque tengo mucha esperanza de que se va a usar para bien y nos va a abrir la fuente a cosas. Yo creo que vamos a llegar a tener acceso al conocimiento de Dios. Después hablamos de eso porque los dos se quedaron. Pero un Es conocimiento que eso de es un Dios. tema delicado. Eso mueve muchas emociones. Pero vamos a tener acceso al conocimiento de Dios a través de una cosa que se procese más rápido.
Yo creo que, bueno, en mi poca experiencia, y ustedes saben que yo tomé un viajecito por ahí Ujú. y me pareció súper interesante porque para mí fue la, las pocas veces que yo he meditado y he estado, así como estamos teniendo una conversación, que todo fluye, que todo está Ujú. bien conectado, fue así, sentir las emociones, no como cuando uno siente una rabia o uno siente esa emoción que uno no la puede controlar, pero es más que todo uno estar observando como si fuera una camarita en una esquina. Y está Como súper... tercera persona. Eso Sí, te iba a decir, como una tercera persona. sí, sí, Tú sí. sabes que muchas veces en mi vida yo he querido poder hacer eso, de poder como verme en tercera persona. Yo te Eso, tomo un eso. video y te puedes ver como Sí, tercera ya, mira, ahí. Es más, el podcast que vamos a grabar, Dale a la cámara Lo vas escondida. a poder, lo vas a poder ver en tercera salúdate persona. a ti misma. Hola, tercera persona. Hola, Vivi del más allá. Bueno, fue eso y fue el sentir las emociones, el amor, el miedo, ¿El miedo eh, a qué? ¿O el miedo, cómo lo percibes? cosas, digamos, internas, cosas de uno. O sea, digamos, cosas en las que les ha pasado a ustedes que se están bañando y uno tiene pensamientos de todo, uno tiene un pocotón de cosas que como que les llegan en el momento, pero esa es muy superficial, que uno sabe, pero uno no lo procesa, uno no lo llega a desmenuzar de la misma manera. Me ha pasado con la meditación y tomando tiempo, uno estando con sus pensamientos, sus emociones y estando solo, es el así, pero a otro nivel de conciencia. Cuando tú dices no lo procesas es porque no tienes la herramienta, no sabes cómo o porque no quieres. Porque normalmente no lo procesas y porque en ese momento sí. No sé, nunca vio la experiencia, pero ¿o por qué crees? Yo creo que cuando uno está conscientemente, Ujú. muchas de esas emociones sí, uno no las procesa o las evita. Yo creo que es más evitarlo. Las evitas. Ujú. Porque no Sí, sabe uno cómo lidiar con ellas. Sí, sí, no las eso es quieres, no verdad. las quieres enfrentar, confrontar. Sí, eso pasa mucho, pasa mucho. Entonces, es eso, es el uno mismo hacerse como, por decirlo así, un pajazo mental y no lidiar con las cosas internas. Y en el momento en el que yo estuve, está pasando todo alrededor y tú no tienes ese chip de apagar el pensamiento, las emociones, porque las estás viviendo. Es el estar presente más profundo que yo he sentido. Como que estás ahí, esa es lo tuyo. Esa es tu realidad. Sí, Es sí, eso, esas- no hay nada más. Porque es muy fácil Exacto. uno, hay algo, te da miedo y Y lo te enfoca. evades. O el Sí, celular. uno se distrae. Te mete al celular, te mete aquí. Eso, allá. sí. O buscas algo para distraerte. Sí, Sí. eso, te Una distraes. distracción. Es Entonces te eso. obliga a estar, estás ahí, estás presente. Sí, Y no sí. tienes cómo escapar. No, no. Y no quieres escapar tampoco. No quieres escapar. Y tú cuando ya llegas a un estado un poquito más consciente en el que las conversaciones fluyen, tú puedes hablar y sentir ciertas cosas sin sentirte que te va a juzgar alguien más o que tú mismo te vayas a juzgar. O evitar las emociones en el sentido en el que son, digamos, emociones negativas que uno decide evitar, pero como no tienes opción, estás obligado a vivir ese proceso internamente. Entonces, a mí me ha pasado que con amigos, Sí. con amigos hemos Eso es, estado... Wow. tragues esa píldora. Pero muy No bacano, importa muy qué. bacano, muy Sí, bacano. porque no te da opción. Y yo creo que eso también es muy importante, uno hacerlo sin cosas Es una externas. terapia espiritual. Sí, tal como hacerlo internamente. Ujú. Entonces, Pero a veces hace falta la ayuda. sí, a Y veces uno tener necesita a un alguien poquito de que te empuje. guíe también. A veces uno necesita es la guía, porque en mi caso yo tengo muchos traumas, muchas cosas y muchos miedos. Ujú. Y en mi caso es como que si yo tengo que enfrentar uno de esos miedos, yo quiero que esté alguien conmigo que me diga, hey, eres tú contigo. Aquí no hay nadie, aquí no hay nada, eres tú contigo. Pero yo creo que, para allá iba. La verdad, todo ese tema de la inteligencia artificial y de los niveles de inteligencia y las fuentes de inteligencia, para mí era eso. Cuando tú estás en ese estado, accedes a una inteligencia más espiritual, ¿no? Más de lo que han hablado los libros espirituales, pero tú tienes un acceso directo. Sí. Y ya no es, oh my God, tengo miedo, sino, ¿por qué tengo miedo? Y siento que hay una guía, que alguien que te está guiando y te lleva. Uno no sabe, volvemos a lo mismo, no sabemos qué es. Somos la hormiga mirando para arriba, no sabemos Sí. qué es. Literal. Pero está ahí, sí, te está ayudando.
Sí, claro, sí. Sí, es eso y también, digamos, ya cuando uno pasa por la etapa en la que tú ya sientes tus emociones y estás, y no, cuando primero pasa es mucha estimulación a uno. Entonces uno como que, uno se congela, uno no ¿Y sabe qué es hacer, no se puede estimulación de parar. tus 5 sentidos o estimulación mental? Como los dos, como Oh, ok. mucha, ¿cómo se dice? ¿Dopamina? Sí. Dopamina, sí. Mucha dopamina, entonces yo no hablaba mucho en el momento, pero sí me sentía que estaba pasando todo alrededor a la vez y no tenía control de lo que estaba pasando. Entonces ya cuando, en vez de tener control, de querer uno estar dominando el proceso, Es que, tú te cedes. ¿como que lo peleas o qué? Sí, Como sí. que no quieres y Sí, sí porque quieres. es Miedo. nuevo y tú no sabes qué está pasando. Claro, es miedo. Entonces la reacción es como que a huir, pero ¿Sabes tú no qué? puedes Y huir. el nivel de conciencia en que todos vivimos es como que un nivel de control. Yo estoy bajo Sí, control. claro, Yo sí, ya sé, ya, total. yo ya entiendo cómo funciona. Cuando estás de otro lado es como que no, espérate, Y quieres no controlar y dejar, no puedes. no quieres dejar. Exacto, sí. Sí, pasa eso. Y cuando ya cedes y aceptas el proceso y lo que estás Eso viviendo, es la lo importante, la experiencia, aceptación. sí, 100%. Entonces, tú ya puedes empezar a desmenuzar ciertas cosas y las conversaciones fluían y uno se entiende. ¿Con y los era- demás? ¿Cómo? O sea, cuando dices conversaciones con Contigo los demás. mismo. ¿Contigo o con los demás? Los dos. No, güey. Sí. Sí, That's so porque cool. hay momentos en los que yo quería estar pensando de las cosas y juntando los puntos, analizando de todos los niveles y también poder expresar el eso también es importante. El uno Tú sabes que escucharse. hay una clínica que se encarga de eso, Hay ¿no? Hace muchas. poquito estaba yo... Acá en Estados Unidos es ilegal. Sí, en En Londres. Ah, ¿en Londres? En Londres hay una clínica. Yo estuve viendo un documental sobre eso y yo en Ujú. algún Ya que momento te dije. en algún Sí. momento te dije a ti, yo quisiera hacer eso. A mí me encantaría poder hacer eso porque poder llegar a solucionar muchas cosas. Yo pienso que uno como ser humano, Es una buena herramienta. yo pienso que uno como ser humano crece obviamente, quien sea que te eduque, hace lo mejor de sí para que tú seas el mejor ser humano posible. Pero a medida de que ellos te educan, también te pasan sus propios miedos, sus inseguridades, normal, sus, entendible, ¿entiendes? sí. O sea, y está bien, Es eso las no quiere únicas decir que está herramientas que mal. tienen porque a ellos les pasó lo mismo. Sí. Y ellos te educan con lo mejor que pueden. Eso es Claro. como que alguien va a sembrar una planta y lo único que sabe es echar pala y meter la semilla, no sabe nada más. Y te enseña eso, eche pala, pero tú te educas un poquito más y tú dices, no, mira, hay que echarle agua también. Y entonces tú Claro, vas mejoras mejorando. eso. Y yo quisiera poder, yo le decía a Juanca, porque yo me enteré de que existen esas clínicas y yo le decía a Juanca, ¿será que eso de pronto me ayuda a mí? Porque Claro. yo voy en el proceso de que yo quiero no solo mejorar, sino cambiar muchas cosas. Afortunadamente he leído mucho, me he educado mucho para no transferirle a mi hija los miedos y las inseguridades que de pronto yo tenga, porque no todas me las transfirieron, algunas las adquirí yo sola, y de poder que mi hija no tenga que pasar el proceso que paso yo o que he pasado yo en ciertas áreas y en ciertas cosas de mi vida. Entonces, como que ese es el agua, ¿no? Esa es el agua que yo aprendí que toca echarle a Vas a las regar. plantas y se la enseña a Y mi hija. ella va a aprender Y algo ella va a más. aprender algo diferente. Pero yo le decía a Juanca, yo quisiera ir a una clínica de esas porque te ponen, claro que eso es como químico, ¿no? Esa área de esa clínica te inyectan una cosa, no sé qué, te tienen como una semana o dos metido, internado, pero te dan Es un proceso. esa oportunidad de tú poder experimentar eso que tú estás diciendo, pero pues del lado más médico, ¿no? Como que clínicamente lo hacen. Pero ya que tú sabes dónde me lo pueden hacer más natural. Es una clínica underground. Una clínica. Underground, sí. No, de verdad, me gustaría mucho poder experimentar eso. Hay A una mí eso me clínica en gustaría. Miami. Ah, no, Donde no, ponen- deje Ay, así. yo conozco una West Palm viviendo, aprendiendo Incorporated. Corporation Pero Inc. pero mira que el tipo pone buenos senos y también sabe. Sí, bueno. También lo hace químicamente, te mete una inyección. Bueno, vamos a terminar, Sebas, espérate. familia, pero No, yo no. quiero que Sebas Sí, termine. Sebas, tú nos debes algo, así que danos la respuesta. La pregunta fue, ¿qué estoy viviendo y aprendiendo en este momento y qué me gustaría vivir y aprender al terminar algo? Sí. Ok. Yo generé la respuesta. Con inteligencia artificial, por eso estaba en el celular. Inmediatamente, sí. Le preguntó sí. a ChatGPT. ChatGPT, ¿qué es? Él ¿Cómo es? él tenía grabando el teléfono. No, yo creo que la respuesta fue generada en esta hora y pico que ya llevamos. Y yo creo que
se basa mucho en la etapa y en el punto de vida en el que estoy. Entonces, más que todo sería que estoy viviendo y aprendiendo en este momento, es como se basan en cosas externas y cosas internas. Entonces, para mí sería internamente como ser mejor persona para mí, cómo entender mi conciencia, cómo tener más amor propio, cómo manejar mis emociones de una manera en las que yo me sienta satisfecho cada día que hice no lo que tenía que hacer, pero con lo que yo me puedo llevar en algún momento y hice un buen trabajo para mí mismo. Externamente sería como ser mejor familiar, hermano, cuñado, hijo, novio, lo que sea, para ser mejor persona. No son cosas de tanto de temas en específico, porque a mí me encantan muchos de los temas que tocamos y de la inteligencia artificial, de cosas profesionales de trabajo, de ejercicio, son hobbies, pero yo creo que eso no importa si yo no estoy satisfecho de cómo me manejo yo y cómo manejo a mis seres queridos alrededor mío. Entonces, eso es lo que más me importaría si yo pudiera estar al final de mi vida y mirar atrás, que no me va a importar cuántas horas trabajé, cuánto fui al gimnasio, cosas externas. Para mí eso es una fundación muy importante. Wow, me El encanta. fundamento, sí. Fundamento. El fundamento. Ok, me gusta mucho. Tiene sentido. Ahí está tu Es más, respuesta. por eso es el podcast. Esa es Este la... podcast lo creamos con Eso esa sí. intención. De eso se trata, ¿no? Porque vamos a manejar muchos temas, pero la finalidad es eso, esa es la esencia. ¿Sabes Por que eso es me hacen- gusta lo que tú dijiste al principio, que le dijiste que querías hacerlo una tradición del podcast? Claro, Eso que me esas veces gusta. se Cada que aprende. tengamos a alguien, preguntarle. ¿Mm? ¿Y ustedes su respuesta? No, esa la vas a escuchar en algún podcast. Exacto. Así que este fue nuestro podcast de Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad a todos, que estén muy bien. A la Todos. nanita nana. No Sí, mentiras. Feliz Navidad a todos. Feliz diciembre ya. Feliz Diciembre. año. Ya, Año feliz nuevo. año, Ya. feliz Navidad. No, feliz año, vamos a tener otro de Sí, feliz todavía nos año. queda una semanita. Ujú. Así que feliz Navidad a todos, gracias por sintonizarse una vez más y Los queremos mucho. Un Un abrazo, abrazo. Sebas, te quiero mucho, vemos, lo gracias mismo. por estar aquí con nosotros. Chao, cuñado. Gracias por compartir. Chao. ¡Chao!